miércoles, amigos, tengan todos ustedes miércoles de Dialoguemos y bienvenidos a esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. ¿Ya preparados? Fidel, ¿cómo estás tú? Bienvenido bien, también. Gracias a Dios. Hoy en nuestro programa de miércoles, amigos, tenemos para ustedes digamos, el desarrollo de un programa interesante porque queremos conversar en el contexto del 75 aniversario de la Federación Nacional de Cámaras de Venezuela, Fedecámaras y sus asociaciones afiliadas. Queremos conversar con los directivos de Fedecámaras Táchira precisamente sobre cuál es el aporte que ha hecho y que representa Fedecámaras para Venezuela y por supuesto para el Táchira, porque el sector privado, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental para el desarrollo económico, aunque muchos, por múltiples razones que van desde lo ideológico hasta la mezquindad, no lo reconozcan. Darcy, ¿quiénes son nuestros invitados? Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, y Pietro Cenícola, primer vicepresidente de esta cúpula empresarial aquí, capítulo Táchira. Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a hablar, mira, de qué representa Fedecámaras para la economía nacional. Justamente en estos días, una amiga me preguntó, Darcy, ¿qué aporta Fedecámaras al país? ¿Qué hace Fedecámaras por el país, sobre todo en esta crisis, en esta situación tan delicada en lo económico y en lo social? Fedecámaras, lo dijo Fidel, y va a cumplir ya próximamente sus 75 años. Fue fundada el 17 de julio de 1944. ¿Y qué representa Fedecámaras para la economía nacional? Puedes hacer un breve resumen tú, Pietro. Vamos a contestarle a esa amiga que me hizo esa pregunta en días pasados. Bueno, mira, el 17 de julio se van a celebrar 75 años de una labor inmensa por el desarrollo de este país. Pero eso no arrancó ese 17 de julio. Fue por el año 1893 que se comenzaron a constituir las cámaras en las grandes ciudades del país y en los puertos, como el puerto de La Guaira y el puerto Cabello y puerto de Maracaibo. Ya para el año 1938, en la ciudad de Valencia, se hizo la primera reunión de unas cámaras y asociaciones. Posteriormente, a petición de la Cámara de La Guaira, en el año 1944, el año 43, se convocó a todas las cámaras y asociaciones que estaban formadas en el país, entre esos la Cámara de Comercio de San Cristóbal, Cámara de Comercio de San Cristóbal, la Cámara de Comercio del Estado Táchira. Y ya también existía en esa época la Cámara Minera y Fedenaga, que era uno de los sectores, habían dos sectores allí, a lo cual participaron 22 cámaras y sectores del país. Eso se realizó en el año 1944 en un local de la Cámara de Comercio de Caracas. Para el 17 de julio ya estaba conformada la Junta Directiva que llevó adelante el inicio de Fedecámaras a nivel nacional durante estos 75 años. Luis Gonzalo Marturet, que falleció en el año 64, fue presidente, consejero durante todos esos años, hasta que falleció, pero fue el primer presidente. El primer presidente de Fedecámaras. Y era miembro de la Cámara de Comercio de La Guaira. Tomás López, Temístocles López, andino, trujillano, fue el primer vicepresidente. Un señor que le llamará a usted la atención, conocido como Andrés Bulton, fue el segundo vicepresidente. Y otro personaje con un apellido muy zuliano, Samuel Belloso, fue el tesorero. Eso fue la primera junta directiva de Fedecámaras Nacional. Ok. ¿Por qué se organiza la Federación de Cámaras y Asociaciones de Venezuela? Con la idea de contribuir al desarrollo industrial y manufacturero del país. Claro. Con ese gran equipo de hombres y mujeres que venían instalando en el país grandes empresas a nivel de los sectores portuarios, pero también a nivel de las grandes ciudades. Caso San Cristóbal, San Antonio, Ureña, claro, importante. Y allí hacía falta una gerencia efectiva de a quienes nos han llamado oligarcas, que después de Jorge Botti para acá se cambió la fisonomía,
en este caso la corporación, adquirió otros matices. Porque algunas personas que nunca han hecho nada, lo que hayan hecho es criticar, les dolía cuando un empresario como don Eugenio Mendoza se ponía una corbata Louis Vuitton y utilizaba un Rolex. Pero es que a él le salía, un hombre que trabajaba a las 24 horas del día, si era posible. A las 4 de la mañana estaba tomándose el primer cafecito y muchas veces era a las 11 y 12 y estaba trabajando en su empresa. Muchas veces iba a su casa de la a noche, bañarse. 11, 12 de la noche. Porque eso es lo que la gente no sabe, de que esa es la vida del empresario. El empresario. Esa es la vida y la responsabilidad que tiene. Sin ir tan lejos, hablamos de don Eugenio Mendoza, pero aquí en el Táchira, personas que ya se han desaparecido, como don Rafael Cortés, Juan Antonio Galeazzi Contreras, la familia Hugo, la familia Branger. Muchos se preguntarán por qué ellos tenían dinero, porque su familia trabajó. Y como por ellos, por generaciones, don Primo y fueron creyendo, don Primo Pelizari y sus hermanos, los Pelizari, fueron creciendo para desarrollar un país, y ahí estaba la presencia viva de lo que es Fede Cámara y de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, y la Cámara de Comercio de la Frontera, la Cámara de Comercio de Ureña, la de San Antonio, y esa gran cantidad de cámaras. Y le hemos aportado mucho al país, algo que algunos otros no pueden decir, que no han sido capaces ni de barrer el frente de su casa, porque no tienen esa capacidad. Sí, porque el problema es que la figura del empresario ha estado muy estigmatizada toda la vida aquí en Venezuela, no solamente en este gobierno. Siempre. Siempre. Vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos. Estamos hablando sobre qué representa Fede Cámara para la economía nacional. No se aparten, por favor. Vamos a seguir hablando de eso. Amigos, continuamos con ustedes en Más de un Mundo de Economía. Hoy estamos en diálogo, conversando con nuestros invitados directivos de Fede Cámaras Táchira sobre cuál es la importancia que tiene Fede Cámaras en el impacto sobre la economía nacional y sobre la economía tachirense, por supuesto. Estamos hablando acá con Daniel Aguilar y con Pietro Chenícola, presidente y primer vicepresidente de Fede Cámaras Táchira. Pietro, Pietro, a ver, la figura de la empresa, la figura del empresario, del impulsador privado de actividades económicas creativas, generadoras de riqueza, ¿no? Son personalidades sumamente importantes en cualquier economía del planeta. Los empresarios se organizan entre sí, por eso existen las cámaras, por eso existe una federación de cámaras, que es Fede Cámaras en el caso de venezolano, y se organizan pues no solo para velar de sus propios intereses comunes como empresarios, sino evidentemente, algo que es muy importante, para aportar al país, para aportar ideas y soluciones en las políticas públicas que garanticen un desarrollo económico equilibrado, por supuesto con la presencia del sector privado y del empresario privado. ¿Dónde está la importancia, el kit, como se dice, de la figura del empresario privado? Pero antes de responder esa pregunta, me gustaría un poco tratar la primera pregunta que hizo Daxi. Quería decir que la curiosidad de su amiga vale, pero la pregunta no es qué hace Fede Cámaras, sino cuál es su propósito, por qué existe. Y aquí estamos hablando simplemente de la naturaleza humana. Exacto. La sociedad tiene sentido cuando los hombres tienen la capacidad de organizarse, ¿verdad?, para resolver problemas comunes que les afectan. Entonces, y ahí está la Fede Cámaras es simplemente una organización que responde a las necesidades de desarrollo del país. Y eso esencialmente es lo que nosotros hacemos. Nuestra visión es construir un país que sea democrático, porque el eje político es fundamental, que sea competitivo y sostenible. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y cumpliendo, por supuesto, también la misión, que no es otra que promover los valores de la libre empresa y de la iniciativa privada en el marco de lo que es propiedad, que incluso no es un capricho, sino que es algo que está establecido bíblicamente. El libro del Deuteronomio, ahora mismo no recuerdo la cita, pero dice, bueno, no codiciarías los bienes de tu prójimo,
ni el burro, ni su casa, nada que pertenezca a tu prójimo. Así que el tema de la propiedad no es un capricho de los hombres, sino que es propiamente el deseo del Creador. Y prácticamente las instituciones que nosotros representamos, Fedecámara y las cámaras y asociaciones afiliadas, lo que hacen de alguna manera es traer ese principio espiritual al mundo material. Muy importante eso. Eso es interesante, ciertamente. Es una expresión. Pero ¿y el papel del empresario? ¿Qué representa para el país, para la economía nacional? Y en consecuencia sus organizaciones, como Fedecámaras. Fedecámaras, sus asociaciones, federaciones y cámaras como tal, son el eje primordial del desarrollo de Venezuela. Es a través de Fedecámaras, de su institución y esto y lo otro, donde se gerencia, donde se proyecta el desarrollo del país. Es de donde realmente salen las políticas económicas. Es de donde se planifica la inversión para generar empleo y después generar la productividad. Sí, pero si los gobiernos atienden a ese tipo de solicitudes, lamentablemente, de propuestas. hace unos cuantos años, los personeros del gobierno no han querido sentarse a dialogar. Nosotros anualmente emitimos un documento cuando culmina nuestra asamblea anual, que es del conocimiento del presidente de la República y de los señores ministros relacionados con la materia. Pero ellos lo reciben de forma cortésmente, pero no lo analizan ni lo estudian, y algunas veces ni lo abren. Muchas veces no aceptan ni las invitaciones que les hacemos a participar en nuestro foro, que son abiertos, con economistas y profesionales traídos de diferentes partes del mundo, con la participación de la OIE, la Organización Internacional de Empresarios, y de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces ha habido por allí un egoísmo que no ha permitido que un rechazo inmediatamente. Un rechazo. Ellos mismos se han puesto a las compuertas. Muchachos, amigos que están en este momento almorzando, nosotros tenemos planes y proyectos para elevar el PIB bruto de este país en el primer año, que haya un cambio a un 20%. Y ustedes, que son economistas, se quedan con la boca abierta. Pero coincide muchísimo con el informe que publicó hace pocas semanas, a comienzo de marzo, Barclays, Banco de Inversión, sobre Venezuela, que de haber un cambio político al año inmediatamente, si lo hay este año, en 2020 el Producto Interno Bruto crecerá en un 20%. Bueno, calculan un tipo de cambio de 990 como 45 bolívares, en fin. A mí me gustaría hacer como un símil con respecto a la pregunta sobre la importancia del empresario, y es que la empresa es como una orquesta. Claro. Entonces, en la orquesta, pues tenemos los músicos, pero tiene que esencialmente haber un director. Claro. ¿Sí? El empresario es esa persona que de alguna manera dirige la empresa, y está demostrado ahora con la política de expropiación, de estatización que se dio. Todas esas empresas fracasaron precisamente porque tenemos allí a una masa, a un grupo humano que prácticamente no tiene una buena dirección empresarial. No tiene afinación. No tiene afinación. Sí, claro. Saco al lado de la malicia, de todo lo que hay en esto, pero particularmente es la capacidad, primero la visión del que crea la empresa y que tiene la capacidad de poder luchar contra las situaciones para llevar adelante el negocio. Eso no lo tiene todo el mundo. Ya para cerrar este segmento, 20% crecimiento PIB, 1.200.000 empleos estables, buenos salarios, bien remunerados. Eso va a generar mayor producción, los anaqueles se irán a poner full, los galpones y los depósitos, podremos vender nuestro excedente al exterior. ¿Cómo lo van a hacer? Eso va a traer divisas también. Claro. Y más de un empresario venezolano y más de un empresario extranjero. Por ejemplo, las empresas ensambladoras de vehículos regresarían acá a producir vehículos no solamente para los venezolanos, sino para Sudamérica y Centroamérica. Y eso nos va a generar ingresos y recursos para comenzar a oxigenar el aparato productivo del país. Es simplemente un proyecto que está muy bien enmarcado con las libertades económicas. Claro, y para finalmente irnos a un corte y respaldar lo que están comentando nuestros invitados,
No es casual, amigos, que precisamente aquellas economías robustas de los países ricos lo son porque tienen un sector privado robusto y rico y que produce. Eso no es casual. Amigos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía, hoy hablando sobre la importancia de Fede Cámaras y del aporte del sector privado a la economía venezolana. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de La Frontera, una economía, hoy jueves de miércoles de Dialoguemos, con nuestros representantes, los presidentes jefe de cámaras y primer vicepresidente Daniel Aguilar y Pietro Cenícola respectivamente. Se dice, y he oído muchas veces, inclusive lo he leído, Pietro y Daniel, que desde Jorge Abotti como presidente de Fede Cámaras a nivel nacional, Fede Cámaras muestra otra cara que va muy en sintonía con las exigencias propias de la gerencia moderna, de la empresa moderna, dados las exigencias pues del modelo económico global que tenemos, sobre todo basado en lo que es la responsabilidad social, lo que es la educación hacia una empresa más humanizada. ¿Cuáles son las actividades que ustedes vienen haciendo últimamente en cuanto a las ideas, los aportes en responsabilidad social? Una línea fundamental del aporte que hacemos desde Fede Cámaras al desarrollo del país tiene que ver con la orientación de las políticas públicas y con el tema del crecimiento económico. Es esencial para nosotros y nosotros siempre hemos estado dispuestos a colaborar con los gobiernos más allá de la ideología en el tema de una orientación para el deber ser de una economía que sea realmente competitiva, productiva, estable, ¿no? En este momento, por supuesto, nosotros estamos apoyando toda la planificación que se viene haciendo con respecto a un cambio que eventualmente se va a dar, ¿verdad? Y allí pues estamos fijando algunos criterios que no son nuestros en realidad, ¿no? Sino que vienen prácticamente por lo que estaba manifestando el tema de la globalización. A nivel mundial, organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, tienen un marco, ¿verdad?, establecido y nosotros nos acogemos a ese marco, particularmente a los ejes estratégicos de competitividad establecidos por el Foro Económico Mundial. Entonces eso, y también siguiendo las pautas establecidas en los objetivos y metas de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio 2030. Qué bien. Entonces no estamos trabajando a capricho, sino que lo estamos haciendo dentro de un marco conceptual bien establecido, ¿no? Sí, en concreto, digamos, siguiendo esa línea, con respecto a Táchira, Daniel y Pietro, ¿qué falta en Táchira, digamos, a corto plazo para ayudar a impulsar nuestra economía y, por supuesto, al sector privado y a mediano y largo plazo en el contexto de un cambio político en el país? Bueno, mira, el estado Táchira es un estado de los más que me tiene más fortalezas para sacar adelante los 23 restantes estados, igual que el estado Zulia. Nosotros tenemos que comenzar por rescatar la gran obra del desarrollo de la energía de Venezuela, la represa Uribante Caparo. Y si tú te pones a buscar aquí en el Táchira, hay mucho que tenemos que recuperar porque están allí las obras. Lamentablemente los gerentes que estuvieron allí fracasaron, no hicieron las cosas bien, no hicieron el mantenimiento y hoy en día esas obras están, algunas en ruinas, pero otras recuperables. El Táchira cuenta con un central azucarero y sé que los hermanos colombianos que me están viendo en este momento lo quieren para ellos explotar. Hay que llamarlos, tomen, vengan a trabajar, produzcan azúcar, que serviría para Venezuela y Colombia. Claro. Los franceses, a través de Fernando Castro, que les acaba de enviar un saludo también a ustedes. Ay, tan bello, presidente de Cámaras Miranda. En reuniones que tuvimos en Caracas, pensamos en algo que se llama la planta procesadora de cemento. Me decían unos especialistas en Caracas, eso producía 35.000 sacos diarios. ¿Qué tal si la ponemos a producir 100.000 sacos diarios?
pensando en el Táchira y en esa frontera dinámica que y pensando en grande. Porque los recursos los hay. El problema es de mentalidades, de proyectos. Con una frontera abierta. De ideas. Y de modelo. Okay. Claro, una frontera abierta. ¿Qué modelo? Claro. ¿Bajo qué modelo? Hay 9 zonas industriales, San Antonio, Oreña, La Fría, San Cristóbal. ¿Cuántas de esas tenemos funcionando? La autopista San Cristóbal, La Fría, Polo de Eso tiene años, siglos, nunca la terminan. No solamente tenemos el Táchira, la gente más laboriosa, que le da de comer a más de 220 ciudades del país. Yo creo que los venezolanos que quedan en el país, que puedan en este momento haber unos 22 millones de habitantes, porque se han ido aproximadamente unos 5 o 6, comen con alimentos que se producen en la tierra tachirense. Es así. Que comen con lo que se produce aquí en el Táchira y que es transportado en gandolas y camiones a otras partes del país. Entonces, no podemos nosotros de momento ponernos a observar hacia atrás. Tenemos que observar hacia adelante. El Táchira lo tiene todo. Ustedes hablaron algo muy importante que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. ¿A usted le suena mucho el apellido Zuluaga por Caterna? Claro. Don Eugenio Mendoza. El primer país en el mundo hace 79 años donde comenzó la responsabilidad social empresarial fue en Venezuela. Y hoy es un ícono en las empresas Polar, en la Fundación Bigot, porque ustedes ven deportistas, artistas, estudiantes, instituciones, comedores que son subsidiados por la empresa privada. Sí, señor. Allí está la responsabilidad empresarial de Venezuela y que tiene su epicentro en Fedecámaras Nacional y la Fedecámaras Regionales. Bueno, para esa amiga que me hizo esa pregunta hace pocos días de qué aporta, qué hace Fedecámaras al país, creo que haya quedado mínimamente complacida. Sobran las palabras. Y yo agregaría que en lugar de estarnos nosotros preguntando qué aporta aquel, qué aporta el otro, ¿qué aporto yo misma? Pensar en qué aportamos nosotros por este país, cada uno de nosotros. Y a eso tendremos que ir. Mire, en pequeñito, aquí en el Táchira en este momento, sin recursos, porque nosotros no manejamos recursos. Rapidito porque se nos acabó el tiempo. Llevamos al Hospital Central alimentos, medicinas. Apoyamos el grupo Carens, que es el de la insulina. A través de la Comunidad Económica Europea con Finampyme se llevan combo al Hospital Central. Y nosotros no andamos haciendo ninguna propaganda ni ruido con eso. Exactamente. Solamente por ayudar a nuestro hermano. Nos quedamos cortos de tiempo. Como siempre. Gracias. Nuestro diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le invito para Pietro, la torta que vamos a partir aquí en el Táchira. Claro, ojalá esté ya Ricardo Cusando, que va a ser el próximo presidente de Fedecámara Nacional. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Nuestra invitación nuevamente para una entrega mañana viernes, mañana jueves, en Un Mundo de Economía. Y ya saben que debemos conducirnos con responsabilidad, con inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Tengan la mejor tarde posible. Saludos.